Dios les bendiga a cada uno de los que están viendo hoy. Que la paz de Cristo sea en nuestros corazones, ya que lo necesitamos tanto. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos da un día más de vida, un lindo día, a decir verdad. Tenemos un lindo sol. Bendito sea Dios porque nos da esa oportunidad de estar nuevamente a través de este medio para predicar su palabra, y le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque a través de este medio también está llegando incluso a muchas personas más la palabra del Señor, incluso hasta mi familia, y Dios los bendiga, y que cuando escuchen su palabra pues que ellos puedan ablandar su corazón y no endurecer su corazón, y que la palabra del Señor pueda llegar y que pueda tener efecto. Así que antes de empezar a predicar, vamos a hacer una pequeña oración, que el Señor tome el control de lo que voy a hacer. Amén. Oh Abba, te doy gracias, Señor, por un día más de vida que me das. Gracias por la oportunidad que me das de llevar tu palabra a través de estos medios de comunicación. Te ruego y te suplico que me ayudes y quite todo nerviosismo y me ayudes a hablar con de nuevo, Señor. Te ruego y te suplico que tomes el control de todo lo que vaya a hacer en este día maravilloso, Señor. A ti sea la honra, Padre, la gloria, la majestad del imperio y el poder, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que es bendito en eterno. Amén. Amén. Dios me los bendiga mucho. Verdaderamente, como les dije al principio, estoy muy contento porque el Señor nos ha regalado un día más de vida. Trae mucho gozo, mucha alegría poder ver quienes están conectados para escuchar la palabra de Dios. Dios le bendiga, hermana Mari, Magali, hermana Leslie. Bendito sea Dios. Estoy contento porque los veo, aunque sí a través de este medio, pero gloria a Dios por eso. Este medio, el Señor ha permitido que ahora sea así, y gloria a Dios por eso, hermano. Vamos a hablar, bueno, siempre hablamos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hablar un poquito con respecto a Él. Vamos a ver que el hecho de servir a nuestro Señor no es fácil, pero aunque sí a veces cuando servimos al Señor no quiere decir que no vayamos a sufrir o que no vayamos a tener dolor. Vemos ahí al profeta Oseas. El Señor le dice: ve y toma una mujer. Me imagino que el profeta Oseas, contento, ¿no? Va a tomar la mujer, pero el Señor le dice: no, toma una mujer, y le dice que se vaya a tomar tomó una prostituta. Y como todos sabemos y conocemos la historia, como era de esperar, esta mujer lo engañó. Resulta que después la estaban vendiendo, y el Señor le dice que vaya por ella. Él va y paga el precio por ella, la trae a su casa de nuevo, y ella otra vez le es infiel. Bien, el Señor después les hace entender el amor maravilloso que Él tiene hacia nosotros. Pero a su siervo Oseas no le fue tan bonito que se diga. Sufrió en el proceso. Así vemos también lo que es al profeta Jeremías. Vemos un hombre de Dios, sometido a Dios, siempre oraba mucho, era una de las personas que oraba tanto, y resulta, y ahora incluso le dicen el profeta llorón. Yo digo, si hubiéramos estado, como decimos aquí, en los pantalones de él, yo creo que también nosotros hubiéramos llorado. Fue un hombre que fue encarcelado, fue metido en una cisterna, metido hasta en el fango, golpeado, bofeteado, ofendido, etcétera, etcétera. Vemos que las consecuencias llegan. Aunque si estemos haciendo bien las cosas, siempre van a haber problemas, va a haber dolores, van a haber desprecios, van a haber muchas cosas. De igual manera el apóstol Pablo sufrió, aunque sí se ve que él estaba haciendo bien las cosas, lo podemos ver, incluso está en la misma palabra del Señor. Fue un hombre de Dios que fiel al Señor, le sirvió con mucho amor, se dedicó completamente a la palabra del Señor, mas sin embargo los sufrimientos ahí estaban.
Hoy vamos a ver un poquito de los sufrimientos de nuestro amado Jesucristo, que aún siendo Hijo de Dios, Él también sufrió. ¿Y cuánto más nosotros? Entonces, esto también nos deja muy claro que el hecho de que seamos cristianos no crea que usted no va a tener sufrimiento. Ansi, al contrario, recibirá desprecios, lo ofenderán, incluso habrán personas que hablarán mal, aunque si uno trata de hacer las cosas como verdaderamente Dios manda, aunque con el mensaje, siempre hay quienes que se oponen, ofenden, hacen comentarios negativos, pero en el nombre del Señor Jesús, que sea Él tratando a cada uno de los que escuchan la palabra del Señor, que Él les abra los oídos espirituales. Nosotros tenemos la esperanza que va a llegar ese mensaje y que haga un efecto en el corazón de cada uno de las personas. Hoy le he puesto como tema la pasión de Cristo. ¿Por qué la pasión de Cristo? Porque verdaderamente si alguien no está apasionado por alguien, es difícil que vaya a poder hacer algo que cueste demasiado, de tal manera que cuesta incluso la vida. Y vemos al Señor Jesucristo, que incluso dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, digno es y justo es de recordar todo lo que el Señor Jesucristo hizo y valorar lo que Él hizo y que podamos entender todo lo que Él hizo, para que cuando nosotros entendemos lo que Él hizo, nosotros tengamos un poquito más de respeto con respecto a lo que el Señor Jesucristo hizo, y caminemos con cuidado para no andarlo ofendiendo, ni siquiera ni andar pecando, sino que valoricemos lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que vamos a retomar nuestro estudio en Marcos 14, del 32 en adelante. Vamos a ver cuando el Señor Jesús se levanta después de haber cenado. La pasaron muy bien, se gozaron, incluso hasta el mismo Señor Jesús dijo que desde mucho tiempo deseaba tener esa cena, y compartieron todos juntos, se la pasaron de maravilla, y el Señor ya sabía en su corazón, porque Él lo sabía todo, Él lo sabe todo, sabía en su corazón quién lo iba a traicionar, qué iba a pasar, y podemos ver qué es lo que tenemos que hacer cuando entramos en momentos difíciles. Porque lo primero que hacemos nosotros es escapar, gritar. Pero aquí vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que debemos cuando estamos en apuro. Vemos aquí entonces la pasión de nuestro amado Señor, que tuvo primero hacia el Padre y después hacia cada uno de nosotros que ahora somos cristianos, y todos aquellos que no han recibido al Señor Jesús y no son cristianos. También por ustedes murió el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Él murió por todo el mundo. Verdaderamente es maravilloso saber esto, es lindo poder saber esto. Yo, Ansi, como digo siempre, ¿no? Qué triste que me tocó venir a Roma, Italia, para poder reconocer lo que había hecho el Señor Jesús y valorizar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Mientras que allá en mi país, donde viví, en Guatemala, habían iglesias a 5 minutos a pie. Ahora tenemos que hacer media hora, 40 minutos en carro. Entonces, yo digo, Señor, gracias, verdaderamente gracias por su amor y su misericordia, porque es de la única manera que nosotros logramos llegar a los pies del Señor Jesús, solo y únicamente a su gracia, a su gran amor, a su misericordia. Amén. Así que vemos aquí, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Vemos al Señor, ya él de antemano sabía lo que iba a pasar,
y su primera reacción es ir a orar. Vemos aquí que dice, y digo, sentaos aquí, entre tanto yo voy a orar. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Yo digo, ¿por qué tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan? ¿Por qué tomó estos tres personajes para ir a orar? ¿Por qué no se fue solo? Muchas veces se fue solo. Y el Señor ponía esa inquietud en mi corazón, y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tomó estos tres? ¿Por qué no tomó a los 12? ¿Por qué no a uno? ¿O por qué no se fue solo? Sino que Él tomó tres personajes, tres personas que estaban muy cerca de Él. Pedro, Jacobo y Juan. Juan el amado, Pedro, aunque sí lo sabía el Señor que lo iba a engañar. Pero Él tomó estos tres y se los llevó ahí. Y vemos, dice la palabra, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Vemos aquí que el Señor les advierte y les dice que su alma está muy, pero muy triste, muy angustiado. Y digo, Señor, ¿por qué estaba tan angustiado? Seguramente cuando vienen las angustias es porque recordamos las cosas negativas, las cosas del sufrimiento. Vemos seguramente cuando yo veo que él dice que se angustió mucho, entró en una agonía, porque dice ahí que era muy fuerte. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Perdón, hermanos, que es muy profundo cuando él dice que está angustiado hasta la muerte, y verdaderamente golpea el saber cuánto sufrió mi Señor, porque sabía que Judas se fue y lo había engañado. Pienso que por causa de eso él estaba en tristeza, en angustia. Pienso también que él estaba angustiado porque sabía que sus 11 discípulos, sus 12, en este caso Judas, pues era un traicionero, que sus 12 discípulos lo iban después a abandonar. Pienso que por causa de eso él entró en agonía, estaba en agonía por la negación de Pedro, estaba triste por eso. Pienso que por el rechazo de Israel, cuánto le habló, por el rechazo de su pueblo amado, que dice que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Él se empezó a angustiar de ver todo esto negativo que le estaba cayendo encima y lo estaba agobiando. Y me imagino que entró en angustia también por causa de la injusticia en la cual lo iban a tratar, lo iban a menospreciar, lo iban a golpear de una manera brutal. Es normal que uno se angustie al saber todo este tipo de cosas, pero dice que él estaba angustiado, pero era una angustia tan grande que dice que hasta la muerte. Verdaderamente esa angustia era muy, pero muy profunda, que dice la escritura que él empezó a sudar sangre. Era tan exagerada la angustia que él tenía que él empezó prácticamente a agonizar. Era todos sabemos, hermanos, que cuando alguien está agonizando, está más allá que en otro lado. Entonces vemos ahí el dolor de nuestro Señor Jesucristo por todas las cosas negativas que le estaban pasando. Y nosotros a veces pasamos pequeñas cosas y estamos ya que queremos abandonar todo. Vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo en una angustia de muerte.
hay dolores tan fuertes que llegan a crear un paro cardíaco. Y vemos aquí al Señor, está, perdón, en Lucas, vamos a ir a Lucas, porque es tan fuerte lo que él estaba sintiendo. Vamos a ir a Lucas 22. Del 42 en delante dice, diciendo Padre, perdón, vamos a leer el 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Vemos la angustia que él tenía, el dolor tan fuerte que él tenía, que yo pienso que el ángel se le apareció ahí para fortalecerlo, porque humanamente era un dolor, pero tan fuerte, que yo pienso que si el ángel no hubiera ido a fortalecerlo, pienso que se hubiera muerto antes de ir a la cruz. Y como todos sabemos, era necesario que él fuera a la cruz. Entonces el Señor lo fortaleció. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Verdaderamente era tan grande esa tristeza de mi Señor Jesús. Para unos no tiene sentido, para otros, para los que no son cristianos, seguramente dirán estos son locos, pero verdaderamente cuando nosotros nos sentamos a analizar y a estudiar esta palabra del Señor y vemos ese dolor tan grande que tenía nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente lo hace pensar a uno qué grande era ese amor, que si Él no... Perdone, hermano. Que si nuestro Señor Jesucristo verdaderamente no hubiera estado apasionado, Él no hubiera hecho todo esto, lo que hizo por nosotros. Es digno de recordar esto para que no estemos jugando al cristianito. Aprendamos a ser hijos de Dios, valoricemos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Si tan solo nos pusiéramos a pensar esto que Él hizo, cómo Él estaba sufriendo en esos momentos, seguramente usted antes de pecar, si se pusiera a pensar estas cosas, no cometería pecado, seguramente, hermano. Porque usted sabría que usted está ofendiendo al Señor Jesús cuando comete algo de esa manera, cuando habla mal de su hermano, cuando ofende a alguien, incluso cuando ve cosas que no tiene que ver. Póngase a pensar esto, hermano. Era tan grande el dolor que él sentía. Pero tan grande el dolor que él sentía, que el Señor, el Padre, tuvo que mandar un ángel para fortalecerlo. ¿Se puede imaginar usted tan grande dolor? Más de alguno de nosotros seguramente ha sufrido. Bueno, pienso que todos hemos sufrido de una u otra manera. Hay quienes que hemos perdido seres muy amados y sabemos que cuando es así, el dolor es muy intenso, muy fuerte y uno parece que se va a volver incluso hasta loco. Hay que ser sinceros, somos seres humanos, debemos ser transparentes, no es que somos superhombres. Y vemos aquí el gran dolor del Señor Jesús, que, como les dije y les repito, Él sabía que lo iban a abandonar, sabía que Judas lo iba a traicionar por 30 monedas de plata,
era un precio de un esclavo, era precio de alguien despreciable. Por un precio despreciable Él fue vendido para salvar nuestras vidas. Así que, como les digo, hermanos, nosotros examinemos todo lo que el Señor hizo y vamos a valorizar más lo que Él hizo por nosotros. Amén. Y dice, yéndose un poco delante, el 35, Marcos 14, 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre. Sabemos, hermanos, que todo lo que pasa, Dios está ahí. Lo que el Señor Jesús iba a padecer, el Padre lo sabía. El Padre estaba en esto. Y vemos que no empieza a ofenderlo ni a decir nada, sino dice, Abba, Padre. Pienso que, como dice su palabra, que nosotros a través de su Santo Espíritu decimos Abba, Padre, la palabra más cariñosa, pienso, que se le puede decir a nuestro Padre Celestial es Abba, Padre. Él estaba en gran angustia, en gran dolor, y le dice Abba, sin renegar. Y nosotros a veces empezamos y decimos, pero Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿dónde estás? Sabiendo que no tenemos que renegar, renegamos. Hermanos, aprendamos a ser cristianos, aprendamos a ser hijos de Dios. Miremos, Él es un Padre bueno, y si permite que pasemos ciertas cosas, Él sabe por qué lo hace. Aprendamos de nuestro hermano mayor, Jesucristo, y dice, Abba, Padre, Papito, Padre amado. Dice, todas las cosas son posibles para ti. Estaba en gran angustia, en gran tristeza, en gran dolor. Le decía, todas las cosas son posibles para ti. Si él, y le dice, todas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Yo digo, ¿qué era lo que él pensaba con esta copa? Pero estudiando, analizando, preguntándole al Señor, ¿cuál es esta copa? ¿Qué copa la que bebió el Señor? Me imagino que cuando Él habla de esta copa, es cuando Él estaba pensando que tenía que cargar todos nuestros pecados. Cuando decimos todos nuestros pecados, se escucha bastante sencillo. Pero si nos ponemos a recordar y decimos, hay gente que ha asesinado, incluso hasta por él pagó el Señor Jesús. Dar la vida por alguien tan malo. Si alguien es bueno, verdaderamente es bueno, si verdaderamente lo amamos, es posible que demos nuestra vida por un hijo, por una esposa. Pero por uno malo, por Hitler, que mató más de 6 millones de personas, por los asirios que combatieron siempre su pueblo, por los babilónicos que destruyeron su templo, por los romanos que también destruyeron su segundo templo, por nosotros que muchas veces lo ofendimos, por personas que blasfeman su santo nombre. Todo eso iba ahí en esa copa. Por nuestras rebeldías.
¿Cuántas veces tú ofendiste a tu padre, a tu madre? ¿Eh? Y también esa culpa llevó al Señor. Mientras que Él decía que muera irremediablemente el que ofendiera a su padre y a su madre. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? Hay pecados en nuestras vidas que solo al recordarnos nos dan asco. Verdaderamente dan asco. Y Él le tocó tomar esa copa. Y decir, Abba, glorificar el nombre de Dios, a pesar de que Él estaba tomando algo tan amargo, tan triste, tan feo, por ti, por mí, por todos nuestros familiares. Verdaderamente, cuando leemos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, es algo que lo conmueve. Yo lo siento mucho por usted, pero porque lo ven llorar a uno, que antes no, yo era uno que no lloraba, pero ahora el Señor quebranta mi corazón cada vez que hablo de Él, cada vez que veo lo que Él hizo por mí y por todos nosotros. Increíble, como les dije al principio, el tema, la pasión de Cristo. Verdaderamente fue una pasión exagerada para cumplir la palabra del Señor y poder llevar todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo y bendito sea el Santo que vino por nosotros, y a pesar de que estaba sufriendo tanto, porque llegar a esa angustia hasta la muerte, quiere decir que estaba sufriendo tanto, pero Él ahí nos enseña que a pesar de que estemos sufriendo, no abandonemos, no demos marcha atrás, sigamos adelante, sigamos, porque el Señor está con nosotros, no lo va a abandonar. Así que, amados hermanos, rindámonos a la voluntad de nuestro Padre. Seguimos leyendo el 36, dice, Abba Padre, todas las cosas te son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino que tu voluntad. Vemos aquí al Señor Jesús rindiéndose a la voluntad del Padre para poder salvarnos a cada uno de nosotros, hermano. Nosotros debemos rendirlos completamente a la voluntad del Padre para que nuestro Padre también esté contento y gozoso de nosotros. Pienso que también el Señor Jesús estaba triste porque iba a acontecer algo que nunca había acontecido en Él, que el Padre lo abandonara. Vemos cuando Él está en la cruz del Calvario, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Por nosotros, por nuestros pecados. En ese momento más difícil de su vida, en la cruz del Calvario, el Padre lo abandonó, porque fue cuando el Señor Jesús cargó por todos nosotros nuestros pecados. Qué triste es saber que por nosotros sufrió el Señor Jesús, porque sabía que nosotros no podíamos, y como no podíamos, Él se ofreció para poder terminar la obra que Dios le había dado y así cumplir la voluntad del Padre. Espero que nosotros estemos tratando la manera de ser y cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Somos hijos de Dios,
y debemos hacer su voluntad si es que verdaderamente lo amamos. Vemos ahí al Señor Jesús sufriendo por nosotros en agonía, sin renegar. Ahora, quiero que nosotros aprendamos a ser humildes como el Señor Jesús lo era, obediente a su Padre. Y creo que el Señor Jesús nos da una gran enseñanza aquí. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, fue llevado al desierto, fue tentado en 3 ocasiones. Y en las 3 ocasiones el Señor sacó la espada y respondió: escrito está. Cuando venga la tentación, el Señor nos está poniendo ahí qué podemos hacer cuando nosotros estemos en esos momentos difíciles. La palabra de Dios. Apoyarnos en la palabra de Dios. En otra cosa que el Señor quiere que nosotros apliquemos esta lección, esta gran lección, cuando estemos en dificultades. Vemos aquí el Señor Jesús dice que fue a orar 3 veces. Cuando regresó, halló dormido a sus discípulos. Entonces, cuando nosotros estamos pasando dificultades, debemos tomar estas cosas y estos ejemplos y aplicarlos en nuestra vida. La palabra y la oración. Y otra cosa que el Señor quiere que nosotros aprendamos también, y yo por eso le preguntaba al Señor, ¿por qué escogió 3 personas? ¿Por qué? Y eso también quiere que lo aprendamos nosotros. Cuando estemos tristes, no nos encerremos solos. Sí, es bueno encerrarse solo a orar, a presentar nuestra oración al Padre, pero también apoyémonos a nuestros mejores amigos cristianos y que nosotros aprendamos a confiar en ellos. Y Él nos muestra aquí, a pesar de que Pedro lo negó, Él lo consideraba amigo. A pesar de todas las cosas, de que ellos lo iban a abandonar, los 11. No contamos a Judas porque Judas fue el traicionero. A pesar de eso, Él se confió en sus amigos. Entonces nosotros no levantemos una barrera delante de nuestros amigos. A veces sí hay que saber confiar en los amigos, por ejemplo, los líderes espirituales, el pastor, etcétera, etcétera. Y en lo que uno pueda ayudarles, un consejo con la palabra, obviamente, orar juntos para salir de algunas situaciones difíciles. Seguramente ya no somos ningunos niños, somos personas adultas, bendito sea Dios. He pasado tantas cosas y el Señor me ha enseñado tantas cosas a través de estos sufrimientos, a través de estas pruebas, que yo pienso que con un consejo que le pudiera dar, pienso que usted pudiera salir adelante o resolver su problema, y pienso que así aprendamos a confiarnos con nuestros hermanos, nuestros seres más cercanos, más amigos íntimos, por decir así. Y por eso es que el Señor nos da este ejemplo y aprendamos a confiar también en los amigos. Aprendamos a confiar en Dios, en su palabra, llevemos nuestros problemas en oración y busquemos la respuesta en su palabra. Vemos aquí y qué es lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Como les dije al principio, Él tomó esa copa sabiendo que iba a llevar todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él se hizo pecado por culpa de nosotros. Yo creo que leamos Isaías 53. Dice:
53:4 dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso él estaba sufriendo tanto en ese momento, que sudó incluso hasta sangre, porque él estaba llevando nuestros pecados. Ahí fue la gran victoria en el monte Getsemaní, en Getsemaní. Ahí fue donde se libró la gran batalla. Y más sin embargo, la batalla fue revelada, y en la cruz del Calvario fue clavada la victoria de Jesucristo por nosotros. Y dice Primera de Corintios 15:3 dice, Primera de Corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así que vemos que por eso él sufrió tanto, y hay tantos versículos bíblicos que si ustedes quieren estudiarlos, se los voy a dar. Bueno, no les voy a dar todos, pero es mejor que lo estudien en su casa también. Isaías 53, Gálatas 1:14, 1 Pedro 2:24, y quiero que leamos Hebreos 1:3. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre yo les pido perdón que muchas veces me pongo demasiado nervioso cuando predico la palabra a través del medio de comunicación. Cuando estoy viendo el teléfono me pongo nervioso. Me es más fácil cuando estoy viendo a las personas que a través de este medio. Así que vamos a leer. Gloria a ti, Señor. Hebreos 3 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno es cuanto tiene mayor honra que la casa de aquel que hizo. De la casa el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. El 6, pero Cristo como Hijo sobre su casa, como Cristo Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Si sigue adelante, usted va a encontrar que Él murió por nuestros pecados. Y vamos a ver una cosa que dijo el apóstol Pedro cuando él le dijo, velad. Si el Señor le dio un mensaje a Pedro para que él entendiera, velad para que no caigáis en tentación. Miremos que Pedro aprendió la lección y dice 1 Pedro 5:8, sed
sobrios y velad. El Señor nos manda a que velemos, a que estemos atentos, vigilantes, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces nosotros debemos estar atentos, orando, velando, siempre estudiando la palabra del Señor. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sabemos que los sufrimientos siempre van a estar, como le dije al principio. El hecho que estemos cerca de Dios no significa que nosotros no vamos a sufrir, sino que sí vamos a sufrir, pero seamos fieles a nuestro Señor. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que velando, orando, estando siempre confiando en el Señor, que Él es el que nos va a afirmar, fortalecer y establecer y nos va a perfeccionar siempre y cuando estemos haciendo la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Como les dije desde el principio, era necesario recordar estas cosas y aprendamos lo que el Señor quería dejarnos para que nosotros lo aplicáramos a nuestra vida también. Así que aprendamos a confiar en nuestro Padre, Abba. La palabra, como les dije, pienso la palabra más maravillosa. Así que Dios me los bendiga mucho y como decimos, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Dios les bendiga. Espero en Dios poderlos ver lo más pronto posible. Paz de Cristo, hermanos. Dios los bendiga.